Si hiciéramos el ejercicio de definir o de buscar un concepto para caracterizar el actual momento político y social, probablemente llegaríamos a conceptos similares al de la desconfianza. Esa disposición como actitud es la que pareciera atravesar la manera que tienen los chilenos por estos días para relacionarse con su entorno y en particular con la autoridad. Eso queda más o menos claro en las encuestas. La clase política, el gobierno, el Congreso, las mismas empresas privadas, hoy son vistas como entes ajenos que no tienen el liderazgo suficiente. ¿En quién confiar hoy día? ¿Cómo reorganizarnos para llevar adelante los procesos de cambio? Desde la organización Base Pública se han preguntado aquello, se han analizado el tema y buscan también ejecutar algunos caminos alternativos. De eso vamos a conversar hoy con su director ejecutivo. Nos acompaña el arquitecto Nicolás Cruz. Tenemos que empezar a conversar, tenemos que empezar a reunirnos, tenemos que empezar a desprejuiciarnos. Ese puede ser el mayor reto de este país, volver a encontrarnos, volver a desprejuiciarnos, entender que juntos somos más fuertes. Y eso es un ejercicio de identidad muy profundo que creo muy necesario para la sociedad que estamos viviendo. Para fortalecer una cultura de confianza entre ellos, de colaboración y de sinergia positiva, del mundo de la empresa, del mundo público, de la sociedad civil, dirigentes de barrio, personas transversales que aportan cada uno de lo suyo a mejorar el planeta, a mejorar la forma en que vivimos unos con otros. Hacernos cargo y hacernos responsables de una carga social, tenemos que ser aún más inclusivos, construir más puentes de diálogo entre nosotros. Me llevo el entender que juntos somos mucho más fuertes y que hay algo misterioso que se está formando en este proyecto que yo creo que va a impactar de manera muy potente en la sociedad. La sociedad que espero vivir es una sociedad donde todos nos podemos representar y todos encontremos vías de participación ciudadana. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y espero que Chile transite ese camino. Nicolás Cruz, arquitecto, ya nos acompaña y director ejecutivo de Base Pública, nos acompaña en Nuevas Voces. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Gracias, Seba, por la invitación. Bueno, arquitecto de la Universidad Finisterra, diplomado en Arquitectura Sustentable y Políticas Públicas también, fundador de la Fundación Junto al Barrio y ahora director ejecutivo de Base Pública. Nicolás, cuéntanos, ¿de dónde viene este objetivo y esta línea de trabajo que has ido desarrollando, que se aleja mucho de la arquitectura en términos formales, de lo que uno conoce, digamos, y entiende y se imagina como la pega del arquitecto? Sí. Y ha ido más por este lado de la organización, de la generación de redes. Es otro el trabajo. Sí. ¿Por qué te fuiste por ese lado? Bueno, siempre pensé que la arquitectura era para las personas, para los humanos que la habitan, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva la arquitectura es quien acoge los actos humanos, lo que ocurre en la humanidad. Entonces pensé que podía contribuir más a mi profesión si trabajaba sobre los actos humanos, sobre cómo nos relacionamos en el espacio público y en el espacio en donde dialogamos, en donde conversamos. Así que, bueno, de la perspectiva de la arquitectura fundé Junto al Barrio, que es una organización que trabaja en poblaciones de alta vulnerabilidad social, pero trabaja sobre el mejoramiento del tejido social de los barrios y al mismo tiempo trabaja sobre los proyectos de infraestructura en los barrios, sedes sociales, colegios, canchas. Perfecto. Pero siempre me interesó más el poder darle acogida a los actos humanos. ¿Y qué significa eso de darle acogida a los actos humanos o potenciarlos? Mira, lo que pasa es que tenemos poca cultura del encuentro en Chile. Digamos, en general, poca cultura del diálogo, del encuentro social. Y de esa perspectiva siempre me llamó la atención trabajar sobre los ámbitos públicos, sobre cómo significamos el espacio público, el espacio común. Perfecto. ¿No? Y desde ahí es que, digamos, que el mismo encuentro con la gente, con los pobladores, con las poblaciones, me fue cambiando la manera en que miraba mi profesión y en la manera en que podía contribuir siendo arquitecto. Me fascina la arquitectura, pero encuentro que hoy día Chile necesita una perspectiva sobre lo público, sobre la construcción colectiva de los lugares. Bueno, y el nombre de la organización en la que estás ahora, Base Pública, sí, dice mucho respecto a eso. Exactamente, sí, pues, porque en el fondo, después de estar 15 años metido en poblaciones y trabajando con la gente, digamos, uno se da cuenta que en el fondo que hay una base social, hay una base de una gran cantidad de personas que están en poblaciones, que están en fundaciones, que están en la empresa, que están en la sociedad civil, que están en el Estado, que no está siendo representado hoy día, que no tiene voz, ¿no? Y son personas que día a día en el fondo trabajan por mejorar la calidad de las personas y se organizan en función de ello. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo organizamos, cómo construimos un movimiento de personas
que están trabajando por los demás, que tienen una perspectiva respecto del otro para que esa voz sea más pública. Y ahí nace Base Pública, digamos. Claro, en la página web aparecía como ciertas definiciones o ejes de trabajo. Confiar, colaborar, visibilizar y conectar. Sí. Y eso lo están reflejando principalmente en estos encuentros que se llaman Vincúlate. Sí. Encuentros que están desarrollando en varios puntos a nivel nacional. El próximo será en Tarapacá, pero han estado ya en Valparaíso, en la Araucanía. ¿En qué consisten estos encuentros de Vincúlate? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es como acercarnos un poco lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, bueno, Base Pública en el fondo tiene dos pilares. Uno es un medio de comunicación donde queremos visibilizar la voz de los que están trabajando por un mundo mejor y hacer pública una voz que está hoy día, digamos, que está opacada en Chile por las voces y por los intereses que están muy presentes en nuestra sociedad. Y al mismo tiempo generar encuentros de diálogo entre personas que están cambiando el mundo. Y esos encuentros los estamos desarrollando, quisimos partir por regiones, dijimos vamos a poner la voz de las regiones en Chile, y así estuvimos en Valparaíso, en Copiapó, en la Araucanía, ahora en Iquique, luego vamos a estar en Aysén, y estamos construyendo en pasos de encuentro y diálogo social para buscar colectivamente la forma en que queremos vivir, la forma en que queremos ser chilenos y trabajar profundamente sobre nuestra identidad y sobre la colaboración que puede existir entre nosotros. Ahora, suena como súper pretencioso el reunir a la gente que está cambiando el mundo también, o ambicioso quizás, más que pretencioso. Sí, queremos subir el Everest, estamos con chala, pero queremos subir el Everest, ¿no? Yo creo que en el fondo que hay que estar sobre el idealismo, hay que estar sobre las cosas que nos parecen importantes. Esto a nosotros nos parece importante, poder visibilizar la voz de los que están trabajando por las personas, que están trabajando por hacer de Chile un mejor país. Y lo iremos construyendo paso a paso. Creemos que es un proyecto de futuro, de largo aliento. Pero estamos convencidos de que la sociedad civil debe articularse y debe articular un discurso que haga posible un diálogo más fecundo en la sociedad. Creemos súper importante en Chile trabajar sobre nuestra identidad, sobre lo que somos los chilenos y qué queremos construir en Chile. Y para eso es importante que se junten las personas con overol y las personas con corbata, que se junten las personas de izquierda y las personas de derecha, y juntos dialoguemos sobre la forma en que queremos vivir. Cuéntanos, por ejemplo, cómo se trabaja en uno de estos encuentros Vincúlate. El ejemplo que hablábamos antes de empezar a grabar, el de la Araucanía, creo que es súper valioso en ese sentido. Mira, nosotros fuimos a la Araucanía con el fin de construir puentes entre distintos mundos que están presentes en la Araucanía. Estuvimos 2 meses convocando a distintos actores, desde el pueblo mapuche hasta los empresarios, el gremio transportista, las fundaciones, la sociedad civil, dirigentes de barrios, políticos, senadores, diputados. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos juntamos todo un día? Duró un día, un encuentro de todo un día de diálogo. Nos juntamos a conversar y dialogar sobre la forma en que queremos vivir en la Araucanía. Y fue impresionante porque durante un día estas personas estuvieron primero generando redes entre ellos, conociéndose, desprejuiciándose, también encontrándose. Cuestión que tú no haces frecuentemente. Tú en todas las negociaciones está a la mesa, tú te sientas y negocias. Sí. Pero previamente no tengo idea quién eres tú, en qué has trabajado, cómo lo has hecho, cuáles son tus valores, cuál es el país que quieres construir. Entonces lo primero que hacemos nosotros es juntar a la gente para que se vinculen unos con otros. Y luego de la vinculación pasamos a la parte que se llama la indagación apreciativa, que en el fondo tiene que ver cuáles son los valores que han hecho posible el éxito en nuestras cuestiones, en nuestras tareas. ¿En cada uno de ellos? En cada uno de ellos. Mira, yo trabajo sobre el tema medioambiental y nosotros estamos construyendo ahora una red de recicladores, y esto lo vamos a hacer siempre cuando bajamos y le preguntamos a los recicladores cómo queríamos hacer. Entonces, es importante como entender cuáles son los valores asociados al éxito de las tareas que nosotros desarrollamos. Y esos valores son los que se ponen al servicio luego de una construcción colectiva. Bueno, todos los que estamos acá, los 120 representantes de esta región, que nos encantaría que fuesen mucho más, pero tenemos también restricciones en la metodología y presupuestaria. También. ¿Cómo queremos vivir en nuestra región? Y es impresionante porque de ahí se levantan mesas de trabajo que hasta el día de hoy continúan trabajando, digamos, en distintas regiones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo de aquí, de este diálogo y de estas conversaciones, sale algo concreto? Porque hay otros encuentros de este tipo en los que se debate mucho, encuentros con otras características, no muy similares a los de Base Pública, pero seminarios, charlas, sí. Se discute muchísimo, es súper interesante lo que se habla ahí, pero después falta como concretarlo. Bueno, eso siempre cuesta, digamos, porque uno, por un tema presupuestario, y otro también porque yo creo que la sociedad está en un proceso de maduración de estos ámbitos, en donde efectivamente la ciudadanía tiene que creer en que puede cambiar las cosas en la medida de su organización y su colaboración. Yo creo que nos falta mucho avanzar en Chile respecto de este tema. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es, en el fondo, vínculos con universidades para que sean
una especie de socio territorial que nos ayude a construir estos temas, pero nos ha costado un mundo también instalar esto en los ámbitos políticos, en las intendencias, en las municipalidades. ¿Por qué tanto? Porque yo creo que la crisis que tenemos también tiene que ver con la crisis, o sea, esta crisis de confianza tiene que ver con esos aspectos micro también, ¿no? Con esta idea de que, de que esto puede tener resultado en la medida de un proceso. Esto puede tener resultado en la medida de alguna manera, de fragilizarme frente al otro, de vulnerabilizarme frente al otro, frente a lo que me quiere decir. No sentir al otro como en el fondo como una amenaza. Y hoy día la política está acastillada, está aparapetada, ¿no? en sus poderes, en su falta de legitimación y en la exposición que surge cuando cada político va y se encuentra con las comunidades también. Sí. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Es súper necesario y la ciudadanía y los políticos están cada vez más conscientes de este tema. Pero falta mucho proceso de maduración en ambos lados, creo yo. Ahora, ¿cómo se logra construir esta confianza también entre esos actores que son a veces quizás desconocidos? Tú hablabas mucho de romper ciertos prejuicios. ¿Cómo se logra articular ahí a dos personas o conectar a dos personas que pueden hacer más juntos, pero que quizás por ese desconocimiento no tienen muchos lazos o puntos en común rápidamente identificables como para trabajar juntos? Yo creo que hay que volver a ideas comunes. Creo que la sociedad tiene que hacer un trabajo profundo sobre, en el fondo lo decía anteriormente, sobre nuestra identidad. Uh-huh. Bueno, ¿de qué se trata ser chileno? Y si se trata de algo, bueno, ¿de qué se trata concretamente? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? ¿Qué es lo que soñamos para nuestra convivencia? Si queremos estar juntos, ¿de qué se trata estar juntos? Uh-huh. Entonces, yo creo que detrás de eso la única herramienta efectiva es el diálogo. Y aplicar tecnología al diálogo, o sea, construir espacios donde realmente nos podamos primero vincular unos con otros, conocernos. Segundo, levantar los valores que tienen que ver con el nosotros, con la legitimización del otro, ¿no? Y luego es preguntarnos cuáles son las grandes preguntas de nuestra región o de nuestro país que queremos responder colectivamente, porque creemos que lo colectivo es un valor en sí mismo. Sí. ¿No? Y levantar esas grandes preguntas, cuando la gente levanta la pregunta, levantan preguntas respecto a cómo queremos vivir, empieza a nacer, a brotar del humano algo que es maravilloso, digamos, que es la construcción colectiva. ¿Y eso es más natural? Eso surge naturalmente en nuestros encuentros, y de esas construcciones colectivas salen mesas como emprendimiento, medio ambiente, pobreza, desigualdad, en el fondo, desigualdad, segregación urbana, territorial. Por ejemplo, en la Araucanía, en el fondo sin manejo, no salió el conflicto en la Araucanía. ¿No salió como tema? Ajá. Pero sí salió la multiculturalidad, sí salió la segregación urbana, sí salió la pobreza, sí salió el problema medioambiental. Otros temas que tangencialmente igual tocan el... Sí salió el emprendimiento. Entonces dice, bueno, parece que este conflicto de la Araucanía está sostenido por ciertos pilares que la gente te está diciendo cuáles son esos pilares. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa si ponemos la voluntad política a trabajar sobre esos grandes temas colectivamente con otros y siendo parte a la gente de esos grandes desafíos? Por no ponerlos como problema, ¿no? Sino que son desafíos que nos llaman a construir una mejor sociedad, un mejor país y a construir lo que queremos construir colectivamente. ¿Cachai? Y ahí el rol de los políticos es clave en eso para articularlo y para hacerlo concreto. Es que yo siento que hoy día la política, digamos, hoy día los políticos no están admirados de su pueblo. No están admirados de lo que la gente puede construir. A nosotros nos cuesta un mundo invitar políticos que se queden todo el día, digamos. Y ese es uno de los temas que vamos a abordar precisamente en el próximo bloque. Estamos junto a Nicolás Cruz, el director ejecutivo de Base Pública, aquí en Nuevas Voces. Hacemos un corte y seguimos conversando al regreso de la pausa. Nicolás Cruz, director ejecutivo de Base Pública, nos acompaña en este capítulo de Nuevas Voces y dejamos abierto el tema, pendiente por cierto, para abordarlo ahora en este bloque, respecto al tema político. Lo que están haciendo en Base Pública necesita probablemente cierta atención de parte del mundo político también para concretarse, ¿o no? ¿O me equivoco? Porque cuando estamos hablando de estas interacciones, de estos encuentros ciudadanos o de actores, de representantes de distintos sectores de la sociedad, luego para convertirse en algo concreto requiere de un ejecutor, me imagino, ¿no? ¿Cómo se puede hacer ese vínculo para que la clase política también considere estas instancias y les dé cierta legitimidad hoy día? Sí. Bueno, como dice el informe de desarrollo humano del PNUD,
estamos en el tiempo de lo político. Hoy día cada vez más, en el fondo, las personas están involucradas con el medio, con algo de lo político, que no digo la política, ¿no? Sino con una preocupación por lo político, por el nosotros. Y yo siento que la política, los partidos, las instituciones formales de la política tienen que acercarse al mundo de lo político desde una perspectiva mucho más horizontal. O sea, ir a la escucha, ir a aprender, ir a constatar, ir a indagar sobre lo que los ciudadanos quieren, ¿no? Y están trabajando. Yo creo que estamos... Y los ciudadanos también tenemos que aprender a ir madurando ciertos procesos de articulación y de legitimidad respecto de nuestros discursos, ¿no? Yo creo que Chile está en esa tensión. Pero uno, al escuchar a los políticos, en general da la impresión de que hubiera cierto paternalismo respecto a la ciudadanía. Como cierta, no sé si desconfianza, pero en el fondo como que ellos, los políticos, saben mucho mejor que nosotros, como ciudadanos, lo que hay que hacer. Exactamente. ¿Cómo lograr convencer o darlos vuelta, tomando además con antecedentes los niveles de legitimidad que tienen? Sí, es que eso es lo que está en crisis hoy día. La forma en que se estructura el poder está en crisis y va a estar en crisis y va a estar sentado en el banquillo de los acusados durante mucho tiempo. Esa forma vertical de relacionamiento con la ciudadanía. Y lo que estamos haciendo nosotros es una invitación muy horizontal a encontrarse con el otro y a transformar la visión política desde el otro, ¿no? Y no desde el mandato del partido, los intereses o qué sé yo. Entonces, lo que nosotros estamos en un proceso que hacer de largo plazo, pero que queremos ir construyendo esa horizontalidad en donde nos hagamos más responsables del país donde nosotros vivimos. Es un cambio cultural. Es absolutamente un cambio cultural. Y eso, el único instrumento para poder hacer eso, creemos nosotros, es el diálogo y el encuentro social, cosa que Chile está muy al debe. Estamos al debe en encuentro y en diálogo social. Y tenemos una historia de mucha fragmentación y mucho verticalismo respecto a esos temas. Entonces, ¿cómo aprendemos a encontrarnos unos con otros y buscar colectivamente la forma en que queremos vivir? Porque de eso se trata ser un país, de eso se trata ser una nación, de eso se trata en un proyecto. Entonces, lo que pasa también con los políticos es que están muy amarrados sus 4 años y no tienen una perspectiva política, o sea, no tienen una perspectiva a largo plazo. Digamos, el tiempo es mucho más importante que el espacio que ellos ocupan en su poder, ¿no? Sí. Y el tiempo es decir, mira, somos un país joven, muy joven, tenemos 200 y tantos años y nos queda para rato juntos. Entonces, ¿cómo le ponemos a este país una perspectiva a largo plazo que tiene que ver con un desarrollo humano fundamental de participación, de encuentro, de horizontalidad, de diálogo? Pero todo eso implica como redefinir de alguna manera el sistema democrático en el que estamos viviendo, ¿no? Porque hoy día hay intereses cada vez más fragmentados de alguna manera, cada uno está como en su propio nicho y a la vez también hay una cierta aspiración de parte de la ciudadanía de un poder horizontal en el fondo, como decías tú, pero todo eso es como romper con el esquema del siglo XX y pasar a un esquema nuevo, distinto, que hay que también construir en conjunto. O sea, sí, yo creo que sí, pero pasa también por cuestiones muy concretas y muy básicas. Por ejemplo, desde Juntos al Barrio nosotros trabajamos en el tejido social de los barrios y la legitimidad de las juntas de vecinos respecto a su comunidad. Cómo las personas se hacen cargo y se hacen corresponsables de lo que pasa en nuestros barrios. Ese es otro desafío. Claro, pero en el fondo la ciudadanía parte desde el barrio, parte de cómo nos encontramos unos con otros en el espacio público. Pero es que acá en Chile no existe como mucho desarrollo de vida de barrio. No hay demasiada pertenencia tampoco a los barrios, o se ha ido destruyendo también en función del crecimiento territorial. Porque no hemos puesto, creo yo, los valores en la convivencia. Hoy día nuestros valores societarios están puestos en otra parte. Están puestos en ganar más dinero, en tener más poder, en vivirse más íntimamente, digamos, la convivencia que tiene que ver con la familia, que está muy bien, pero entendamos que los mayores niveles de igualdad, de equidad social, de justicia, se logran en el encuentro con los otros, con los demás. Digamos, porque si no vivimos en muchas y múltiples burbujas que no nos permiten relacionarnos unos con otros. Entonces, ese ejercicio, ese cambio cultural tiene que ver con eso, con salir de la perspectiva del individuo, para ir al encuentro genuino con el otro. Y eso es lo que tenemos que hacer desde el barrio hasta las cúpulas políticas, hasta en la empresa con los trabajadores. Yo creo que ese es el cambio que Chile se merece para que podamos tener de aquí a 100 años más un mejor país. Y estoy hablando de 100 años y también estoy hablando de 500 años. Hoy día, digamos, la humanidad se está viviendo cambios fundamentales. Tenemos un problema medioambiental
que se nos viene, pero se nos viene corriendo para enfrentarse con nosotros. ¿Cómo vamos a responder colectivamente frente a eso? ¿O vamos a decidir enfrentarnos unos con otros para responder frente a eso? ¿Cómo asumimos nosotros nuestra propia responsabilidad respecto al problema? Claro, vienen cambios medioambientales gigantescos, desafíos sociales gigantescos. ¿Cuál va a ser la forma en que decidamos nosotros enfrentarnos a esos cambios que vienen? ¿A partir de la confrontación o de la búsqueda colectiva en el fondo del bien común? Y esa búsqueda colectiva, yo prefiero la búsqueda colectiva del bien común, y esa búsqueda colectiva del bien común se hace a partir del diálogo y el encuentro. Nicolás, no hay otra forma. ¿Y cómo, cuando tú hablabas de recomponer el tejido social, cómo se logran recuperar esas instancias de organización colectiva más micro, más locales? Tú hablabas de la Junta de Vecinos, pero por ejemplo los clubes deportivos, un sindicato, el colegio como un espacio abierto de encuentro de la comunidad y del barrio. ¿Cómo se logra todo eso cuando hay como cierta construcción cultural que yo creo que viene de los últimos 30 años, que nos habla de no participar, como que nos lleva a cierto individualismo, creo yo? Yo cuando estaba en el barrio les decía a las dirigentes, mira, si ustedes van en la calle, ¿no?, caminando un día de noche, y van solos, y hay alguien que quiere vulnerar sus derechos, ¿no?, alguien que les quiere robar, pegar, asaltar. Si van solos, ¿es probable que lo haga? Pero claro, obvio que sí. Pero si van en grupo, ¿es probable que esa persona que quiere violarle sus derechos, asaltarlo, lo haga? Probablemente va a ser más difícil que lo haga, ¿no? Pero nosotros por alguna razón hemos escogido Caminar solos. Caminar solos. Entonces, ¿cómo se construye un país si caminamos solos? Y si no entendemos que nuestro éxito, nuestro proyecto personal, está atado también a una construcción colectiva. O sea, hoy día estamos en el fondo frente al problema de la delincuencia. Sí. El 25% de los niños hoy día en Chile son abusados. Los niños hoy día se educan en unas poblaciones donde aparentemente no hay futuro. Entonces, vamos a seguir gastando en electricidad, en cables eléctricos sobre las casas, en rejas, en malla, para darnos cuenta de que si construimos una sociedad de manera colectiva, vamos a vivir mejor unos con otros y entre todos. Entonces, yo creo, pero el problema es que yo no veo una clase política pensando en esas cosas, no veo un empresariado pensando en esas cosas. Y cuando se piensan, son adorno. Son secundarias, o sea, son en el fondo, pero no están en el centro. Las personas, los individuos no están en el centro de la conversación. Y yo insisto en que frente a los cambios culturales, sociales y medioambientales que vienen, necesitamos una perspectiva del nosotros. Y necesitamos poner la voz del nosotros encima, o al menos la pregunta o la preocupación sobre el nosotros. Oye, Nicolás, ¿y cómo, llevando toda esta reflexión a un tema de contingencia, la Asamblea Constituyente, en ese sentido, tú lo ves como un avance o un paso adelante en ese fortalecimiento de la ciudadanía, en ese empoderamiento, en esa oír de parte de la clase política a la ciudadanía? Yo creo que todos los canales que se abran a la participación ciudadana, al encuentro con los otros, pero al encuentro legítimo con el otro, sin intereses particulares, al encuentro a lo que otro me va a decir acerca de cómo yo vivo, de cómo queremos vivir juntos, es positivo. Y si la Asamblea Constituyente se hace de esa manera, me parece que es muy positivo para el país. Si nosotros necesitamos de más espacios para lo público, de más encuentro para lo público. Y necesitamos ver y enseñarle a la gente que eso está amarradísimo a la felicidad que ellos tengan, a la forma de país que construyamos. No puede ser, a propósito que estamos el 18 de septiembre, sí, nuestra chilenidad no puede estar atada al vino tinto y el empanato a la vida, digamos. Tenemos que construir un proyecto de nación que nos hable de que, por ejemplo, de que Chile es el país más solidario del mundo, Chile es el país más justo, Chile es el país donde más se dialoga en sociedad de Chile. ¿Qué país queremos construir? Yo le pregunto a la gente, ¿qué país queremos construir? ¿De qué se trata estar juntos? Pero que si no asumimos esa pregunta y si no nos ponemos sobre el sueño de país que queremos construir, vamos a estar en una eterna pelea chica, en una eterna agenda pobre, en fines muy pequeños y sin sentido, creo. Nicolás, y desde el punto de vista de la organización, ¿eso significa terminar con los partidos políticos como no, órgano todo de lo contrario, representación? fortalecerlos, pero fortalecerlos también en un modo sobre el cómo se hace la política, sobre cómo dialogo con el otro, sobre cómo bajo mis intereses para el encuentro genuino. Bueno, Humberto Maturana decía algo, creo, no sé, cómo en vez de ser oposición somos
somos colaboración. El partido de oposición, somos colaboración. Sí. Porque estamos sobre un proyecto país, sobre un ideal de país, sobre una construcción comunitaria y colectiva, ¿no? Oye, el tema es grande, ¿eh? Es Nos da gigante. como para el seguir tiempo. hablando muchísimo tiempo, pero ya se nos acaba el tiempo, Nicolás. Qué corto. Te agradecemos muchísimo haber venido a Nuevas Voces. El próximo Vincúlate, ¿dónde es? En Iquique, sí. Así que estamos congregando a toda la gente en Iquique para que nos ve, meterse a basepublica.com, inscribirse. Si usted es dirigente de barrio, si usted es político, si usted es dirigente, si usted trabaja en fundaciones, si usted es un ciudadano común y corriente, pero quiere encontrarse con otros para buscar una mejor forma de vida, en el encuentro genuino con el otro, inscríbase en basepublica.com. Abierta entonces la convocatoria. Nicolás, gracias por haber venido. Gracias a ti, un gusto. Y así cerramos este capítulo de Nuevas Voces. Gracias por acompañarnos también. Nos encontramos la próxima semana. Chao.